Hay historias antiguas, ¿verdad?, que parece que no tienen nada que ver con nosotros, pero que en realidad esconden una verdad, una verdad muy de ahora sobre la vida, la muerte, la esperanza. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, una que esconde una paradoja brutal y que empieza, fijaos, en un lugar con un nombre de lo más llamativo. A ver, el pueblo se llama Naín. Y resulta que en hebreo, Naín significa algo así como agradable, encantador, delicioso. O sea, el nombre ya te está pintando un cuadro, ¿no? Te prepara para una escena de, de tranquilidad, de belleza. ¿Te imaginas un sitio idílico? Claro. Y es que, ojo, esa imagen no iba para nada desencaminada. Pensemos que Naín estaba en la ladera del monte Moré, y desde ahí, ¡qué vistas! Unas vistas espectaculares al valle de Jezreel, que era súper fértil. Para la gente de aquella época, ver un valle verde no era solo bonito, significaba seguridad, comida, abundancia. Vamos, era la promesa de una buena vida, una vida agradable. Pero claro, es justo ahí, en mitad de ese escenario de belleza y de prosperidad, donde de repente irrumpe la tragedia. Y ese contraste, ese choque, es lo que hace que esta historia sea tan potente. Nos deja, de repente, con una pregunta en el aire. Así que vamos a ver, primero, ¿cómo era ese entorno idílico? ¿Y cómo fue esa tragedia que lo golpeó de repente? Imaginemos la escena por un momento. Por la puerta de Villa Agradable, por así decirlo, sale un cortejo fúnebre. Y no es un anciano que ha vivido ya su vida. Es un chaval, un joven, el único hijo de su madre, que además es viuda. La fuente original lo deja claro. Esto es la pérdida absoluta. Es una mujer que se ha quedado literalmente sin nada. Y todo esto nos lleva a un punto clave, al escenario del clímax. La puerta de la ciudad. A ver, en el mundo antiguo la puerta no era solo un sitio para entrar y salir, que va, era el corazón de la vida social. Era como la plaza del pueblo, el lugar donde se cerraban tratos, donde corrían las noticias, donde se tomaban las decisiones importantes. Y lo que hace que esta escena sea tan potente es precisamente ese choque visual y simbólico. Es brutal. Por un lado tenemos el cortejo de la muerte que está saliendo de la ciudad. Representa la tristeza, el final. Y por otro, entrando en la ciudad, llega el cortejo de la vida. Jesús, con toda la gente que le sigue. La esperanza, un poder totalmente nuevo. Son dos mundos que chocan, ¡pum!, en ese mismo punto. Y justo en ese instante, pasa algo que nadie se podría haber imaginado. La procesión de la vida para en seco a la procesión de la muerte. Es un momento de una fuerza tremenda, ¿verdad? La muerte, que parece que lo conquista todo, que es invencible. De repente se topa con algo, o con alguien, que no se pliega a su poder. Y aquí llegamos al punto de inflexión de toda la historia. Al momento en que todo, absolutamente todo, cambia. Y cambia por unas pocas y sencillas palabras. Fijaos, porque es clave en la simplicidad y a la vez la autoridad de esa orden. No hay un ritual complicado, no hay una oración larguísima, no. Son solo unas palabras, directas, claras. Palabras que parece que atraviesan el dolor y desafían a la muerte cara a cara. Y la respuesta es que es inmediata. Es algo que se puede ver y tocar. El chaval, que estaba muerto, se incorpora y empieza a hablar. Esa es la prueba definitiva, la señal inequívoca de que la vida ha vuelto. De repente, el silencio del luto se rompe con el sonido de su voz. Bueno, hasta aquí la historia, el relato en sí, pero ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje de fondo? Porque está claro que esto va mucho más allá de un suceso que pasó hace 2000 años. Nos está hablando de una realidad que nos toca a todos. Mirad, hay un verso del libro de Job que funciona como un puente perfecto para entender esto. Conecta la historia de Naín con nuestra propia condición. Dice que la vida es como una flor, hermosa, sí, pero que brota y se marchita, que es increíblemente frágil. Y con esto llegamos al corazón de todo este análisis, a una metáfora muy potente que sugiere la fuente, la idea de que, de alguna manera, todos vivimos en nuestra propia Naín, en nuestra propia ciudad agradable. El paralelismo es bastante claro si lo pensamos. Como Naín, la vida tiene su etapa de esplendor, de belleza. Todos buscamos construirnos una vida agradable, ¿no? Cómoda, feliz, y con esa sensación de que controlamos la situación. Pero la cruda realidad es que todo es muy frágil. Nuestra estabilidad se puede hacer añicos en un momento, y todos, sin excepción, caminamos hacia esa misma puerta final. Pero esperad, que aún hay un último detalle, un detalle muy curioso de la historia que le da todavía más profundidad a todo esto. Y la pregunta es clave. En una historia donde parece que cada detalle importa, ¿por qué los protagonistas, la madre y el hijo, no tienen nombre? Esto no es casualidad, para nada. Es una decisión deliberada, con un objetivo muy claro. Vamos a ver los motivos.
El primero, y quizá el más importante, es que al no tener nombre, este joven deja de ser una persona concreta y se convierte en un símbolo universal, un símbolo de la fragilidad humana. Además, esto ayuda a que el foco esté en el milagro, en el poder que se muestra, y no en quién era el chaval. Y por último, pero no menos importante, resalta lo que de verdad es el núcleo emocional de la historia, la compasión por esa madre. Ahí está el poder de que sea anónimo, que al no tener nombre, puede ser cualquiera. Podríamos ser cualquiera de nosotros. Y así, de repente, su historia se convierte en la de todos. Y un relato de hace 2000 años se siente increíblemente personal, muy de ahora. Y así llegamos a la gran conclusión, al mensaje final. La historia de Naim no es una especie de promesa de que vamos a evitar el dolor. Más bien todo lo contrario. Nos dice que la tragedia puede llamar a la puerta hasta del lugar más agradable. La clave, por lo tanto, no está en evitarla, porque es imposible. La clave está en quién o qué nos encontramos en mitad de ese pozo. Al final, esta historia lo que hace es darle la vuelta a cómo vemos la vida. No se trata de buscar una existencia perfecta y sin problemas, sino que va de encuentros. Y la pregunta que se queda flotando en el aire es esa. Si nuestras vidas, por muy agradables que sean, son frágiles, ¿qué pasa cuando nuestro propio cortejo de dolor se cruza con una procesión inesperada de esperanza? Con esa reflexión terminamos. Gracias por la atención.